Hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos de nuevo a esta clase de historia cultural y de la pedagogía. En la clase anterior habíamos visto aproximadamente en qué andaba Europa. Se había absolutizado en cuanto al poder monárquico. En cuanto a la cuestión religiosa, podemos observar que se había extremado estos, mecanismos de control con respecto a lo que era el pecado, pero los pecados con la Inquisición, pero que habíamos visto que también había resistencias a esta idea, sea desde adentro de la iglesia, proponiendo una iglesia más misericordiosa, o desde fuera con la cuestión de Martín Lutero, que bueno, se va a llevar a una nueva iglesia, la iglesia protestante, y que va a realizar una tremenda guerra entre católicos y protestantes en Europa. Pero bueno, eso corresponde a aquellos que quieran estudiar específicamente la historia europea y quieran dedicarle tiempo a la historia europea. Bueno, se los recomiendo. En ese marco se realiza la colonización, en un marco de absolutización del poder, en donde buscaban los españoles desaborigenizar a los pueblos originarios y de alguna manera llevarles la cultura europea. Querían hacer de América una gran España, digamos, en los países colonizados por España. En el caso de Portugal habíamos visto que no hubo colonización, sino que lo que buscaban principalmente era la extracción de los recursos, que lo hacían los españoles. Pero por lo menos los españoles ideaban esta idea de la universidad, de la escuela. Pero ya sabemos con qué fin, no con un fin de la diversidad cultural y el respeto por la pluralidad. Luego Inglaterra en Estados Unidos también colonizaba. Bueno, en lo que hoy es Estados Unidos. Las escuelas van a estar a cargo de las órdenes religiosas. En este sentido, digamos, los jesuitas, frailes franciscanos, los dominicos, van a idear una serie de sistemas educativos, de escuelas muy interesantes. Los jesuitas, en las reducciones jesuíticas, van a lograr un sistema de igualdad en cuanto al intercambio cultural muy interesante. Van a respetar la ropa, la vestimenta, la forma de gobierno de los pueblos originarios. Se van a intrometer en eso. Pero luego van a tener otras escuelas donde va a funcionar esta cuestión de la desaborigenización de los pueblos originarios. Bueno, la Escuela Nacional de Buenos Aires va a ser fundada por jesuitas, la Escuela de Córdoba también, lo que hoy es la Escuela Nacional, la Universidad de Buenos Aires. Bueno, va a haber grandes fundaciones en Argentina que son de la época colonial. Les conté la historia de Tupac Amaru, una persona que va a terminar siendo descuartizada por rebelarse en armas contra el rey, y él va a ser descuartizado, pero él había asistido a una de estas escuelas que buscaban quizás desprenderlo de su cultura materna y paterna. Va a pasar algo parecido con un tal Tiradentes en Portugal. También lo van a descuartizar y con su sangre van a escribir el acta de defunción. Él también quería rebelarse ante el absolutismo. Y también va a pasar con Damienzo, como se pronuncie, en Francia, cuando se quiso rebelar a uno de los reyes Luis XIV. El texto de Foucault, de Vigilar y Castigar, esto seguramente lo puse por escrito, yo lo cité en la clase pasada, para que lean cómo funcionó el castigo que le hicieron a Tupac Amaru. Porque Foucault habla del castigo que le hacen a Damián en Francia, pero es idéntico al que los españoles le hicieron a Tupac Amaru en América, por eso lo cité en la clase pasada. Hablamos también de una educación descolonizada. Lo que vamos a ver, bueno, por escrito más que nada, en esta clase, tiene que ver con el comienzo de la revolución y un largo camino que vamos a emprender para la consecución de una pedagogía situada en nuestra realidad social, cultural, nuestra. Y eso va a costar mucho. Como les digo, nosotros estudiamos la historia europea como si fuéramos europeos, con más intensidad que cuando estudiábamos la historia quizás de nuestros pueblos aborígenes, ¿sí? Bueno, nuestra periodización, inclusive historia antigua, media, moderna y contemporánea, son periodizaciones que tienen que ver con datos y fechas históricas europeas y no americanas.
Bueno, el comienzo de la revolución, mayo de 1810, si bien ya se venía dando con anterioridad una chispa de la revolución, podemos observar un primer periodo entre 1810 y 1820 en donde fue gradual esto de suplantar las instituciones españolas por instituciones locales. Cambiar el nombre de la escuela carolingia, que viene del rey Carlos, ¿sí? Irle cambiando el nombre a esas escuelas que seguían con el nombre español. La cara de la moneda tenía el rostro del rey Carlos español. El cabildo seguía funcionando. Todo esto de 1810 a 1820. ¿Sí? Es una época de grandes revoluciones, batallas por la independencia, y la cuestión educativa pareciera que quedaba en segunda mano. Hay una cuestión interesante que sucedió, que los españoles tenían una dinastía que gobernaba que era muy católica, muy creciente, que era la dinastía de la Casa de Austria o de la familia de los Habsburgo, es lo mismo. Entonces las escuelas tenían un componente religioso muy fuerte. Los últimos reyes que nos dominaron van a ser de otra casa, de la casa de los Borbones, ¿sí? Porque el último de los Habsburgo no tiene descendencia, se quedan sin rey y buscan un primo. Hay una guerra de por medio, encuentran entonces a un primo afrancesado, de sangre francesa. Entonces va a gobernar España un rey sin unificar, obviamente, ¿no? Francia con España, nada que ver. Pero van a gobernar reyes franceses. Estos reyes franceses eran un tanto más racionalistas, un poco más enfrentados con la Iglesia Católica en la cuestión metafísica y religiosa. Entonces, cuando hicimos la revolución, las escuelas que teníamos acá ya tenían una impronta un poquito más laica, no tan excesivamente, si se quiere, conservadora. Estoy utilizando conceptos, digamos, términos actuales, ¿verdad? Sino un poco más progresista en materia de estudios científicos, aunque bueno, no dejaban de ser, por supuesto, católicos. Durante 1810 y 1820 se empieza a suplantar algunas instituciones, pero es recién a partir del año 1820 que directamente, bueno, el cabildo se cambia, el nombre de la escuela se cambia, como te digo, de 1810 a 1820 se va dando gradual. Ya en 1820 en adelante tenemos, digamos, un absoluto cambio de instituciones españolas, digamos, por nuestras. Sin embargo, bueno, las instituciones que nosotros vamos informando no van a estar del todo situadas en nuestra realidad cultural. En realidad vamos a seguir casi siempre con el plan de estudio tan español y tan europeo y tan occidental. Eso en un principio, bueno, van a aparecer pedagogos, digamos, quizás innovadores, pero todavía vamos a tener una educación portada de alguna manera de Europa. Al mismo tiempo va a haber una gran problemática en el Río de la Plata, ya independiente a partir del 9 de julio de 1816. Va a haber un problema porque estábamos todos de acuerdo con que el gobierno que queríamos era una república. Una república es un gobierno cuyos poderes están repartidos en tres cuerpos, ¿no? El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Pero el problema era que Buenos Aires quería concentrar esos tres poderes. Querían ser unitarios, que esos tres poderes estuvieran en Buenos Aires. Lo que significaría que Buenos Aires tenga la sede ahí del poder legislativo. Por ejemplo, de la sala de representantes, como se llamaba en su época. Lo que hoy es la Cámara de Diputados, ¿no? Senadores. Eso significaría que Buenos Aires haría leyes para Salta. Dictaría leyes para Santiago del Estero. Eso generó un malestar en las provincias porque, bueno, ¿qué sabe Buenos Aires de nuestra realidad, no? Y ahí empieza el bando federal, que cada provincia tenga sus tres poderes. Y la escuela está ahí en el medio. La escuela entonces, ¿de quién depende? ¿De un poder nacional o de un poder provincial? Las provincias se empiezan a independizar a partir de 1820. Dicen, bueno, se rompió la unidad nacional, me voy
Santa Fe, Tucumán, me voy de esta unidad nacional. Y las escuelas que dependían del poder nacional quedan a mano del poder provincial. Va a ser esto completamente un lío. Grandes guerras, grandes batallas y siempre la escuela en el medio o acompañando la coyuntura histórica, ¿no? Porque la docencia está dictaminada por personas que habitan en este espacio de mundo, ¿no? Y tiempo. La historia va a terminar, bueno, con hoy, ¿no? Con escuelas que dependen cada una de su provincia, pero con planes de estudio más o menos similares, de tal manera que si yo me mudo a otra provincia, esté en el año que esté, bueno, estamos dando las mismas materias, el mismo contenido. Aunque hay ciertas diferencias regionales que tienen que ver quizás con algunos conceptos, algunas ideas, es como que tiene cierta flexibilidad. Y luego tenemos escuelas que son municipales y luego tenemos escuelas que son nacionales. La idea es que más o menos tengan todos el mismo programa de estudio, aunque los que más distan son las escuelas que dependen de nación, ¿sí? Del poder, de los poderes nacionales, ya que esas tienen un plan de estudio bastante distinto. Si bien dan lo mismo, por ahí lo dan más adelantado al tiempo. Lo que uno está dando en primero quizás en esa escuela ya se había dado. Así que bueno, ahí no podemos hablar de una gran unidad en materia de programa de estudio y de enseñanza, pero bueno, esa sería la situación de hoy. Durante la década de 1820 empieza un pequeño proceso de laicización de las escuelas católicas. Las escuelas, como ustedes saben, venían todas dependiendo de órdenes religiosas. Durante la época de Rivadavia, la década de 1820, Rivadavia era el ministro de Martín Rodríguez, va a ser presidente de una especie de confederación que van a armar, que luego se va a disolver. Por eso en algunos lados vas a encontrar que Rivadavia fue el primer presidente, pero no sería específicamente la Argentina eso. Él va a enfrentar el poder de la iglesia, le va a vender un montón de terrenos y propiedades de la iglesia, va a meter mano, por así decir, como se dice, y expropiar terrenos de la iglesia católica. Entonces ahí el poder de las escuelas quizás no va a depender tanto de las órdenes religiosas. Pero este proyecto de expropiación de las tierras de la iglesia católica, de sus escuelas, no va a terminar prosperando. Entonces recién las escuelas laicas empiezan a aparecer más a finales del siglo XIX. Espero no haberlos mareado mucho con esta clase. Va a tener material de lectura, así que espero que hayan aprendido. Cualquier duda no teman en preguntar. Les mando un saludo grande. Hasta luego.